Hola, bienvenidos sean todos a esta aula virtual de Casa de Oración Cristiana, tiempo de escuela bíblica virtual, tiempo que dedicamos al estudio de la palabra de Dios. Específicamente estamos en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Prepárate ahí, coloca ahí tu Biblia en el capítulo 16 de Mateo, ten ahí donde anotar y sobre todo dispón tu corazón para ver lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. Padre, gracias por la oportunidad siempre de poder acercarnos a ti. Dios, pedimos que tu Espíritu nos guíe. Señor, ayúdanos a comprenderte y a conocerte cada día más. Dios, y sobre todo a tener esa sabiduría de caminar en tu palabra. Te lo pedimos y te damos a ti la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estábamos, como decíamos, en Mateo 16, estábamos considerando este texto de esta confrontación de Jesús con los saduceos y fariseos. Vamos a continuar allí donde nos quedamos en la ocasión pasada y pues sin más comenzamos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Dice que la generación mala y adúltera, les dice Jesús, demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Qué dura, ¿eh? Ya comenzábamos a hablar de esta palabra en la ocasión pasada, pero aquí resaltar que Jesús proféticamente les está anunciando que la mayor y última señal que se les dará será la del profeta Jonás, para que pues ya, como quien dice, si ya con eso no me creen, no hay forma de convencerlos. Y él sabía que su corazón estaba cerrado totalmente a su palabra. ¿Cuál era esa señal? Era que así como estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, para luego ser vuelto a la superficie por la mano de Dios. Lo vemos en Jonás 1:17, por ejemplo. Dice que Jehová había preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 1:17. Y luego el 2:10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Así como estuvo Jonás 3 días en el vientre y por la mano de Dios sale nuevamente, así Jesucristo moriría, estaría 3 días en la tumba y resucitaría por el poder de Dios, como lo declara Efesios 1:19 al 20, que dice que habla de la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros, la cual, la supereminente grandeza de ese poder, esa supereminente grandeza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por la mano de Dios. Señor Jesús resucita de los muertos, así como Dios también sacó a Jonás después de 3 días del vientre del pez. Entonces, después de 3 días resucitaría y entonces podemos hoy día reconocer que esa muerte y resurrección y posterior ascensión de Jesucristo es la señal completamente irrebatible de que es el Hijo de Dios. Definitivamente, porque si no hay resurrección, pudo haber sido un gran maestro, un gran profeta, pero solamente la resurrección termina por comprobar quién es Él. Mateo 12:40 dice que en una anterior ocasión que Jesucristo citó al profeta Jonás, él dijo en aquella ocasión, siendo más claro en aquella ocasión, en Mateo 12:40, que como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que él ya se había adelantado allá por el capítulo 12, que eso lo estudiamos en su momento, a confirmar que Jonás iba a ser la evidencia, o sea, él iba a ser tipo de lo que iba a ser su muerte y resurrección, la experiencia de Jonás en el vientre del gran pez.
Ahora, es interesante que muchos escribas y fariseos no consideraban a Jonás un verdadero profeta. O sea, había muchos que cuestionaban la- la- las credenciales de Jonás como profeta de Dios. ¿Y por qué era esto así? Bueno, primero porque había predicado a una nación gentil y además enemiga de Israel, como era Nínive. Entonces, por no haber sido un profeta que viniera de parte de Dios para con el pueblo de Israel, entonces había quienes discutían que no se debería considerar un profeta de Dios. Pero también porque su profecía, literalmente hay que reconocerlo, la que le encargó Dios, no se cumplió, ya que Nínive no fue destruida. Obviamente nosotros sabemos por la misericordia de Dios y porque Él fue tan eficaz en su mensaje que la gente le creyó. Pero dicen estos malabaristas de la palabra, que eran los escribas y fariseos, pero no se cumplió lo que él dijo, que Nínive iba a ser destruida, lo cual les hubiera encantado, o sea, dicho sea de paso. Lo vemos en Jonás 3, 4 y luego el 10, que comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso predicaba Jonás. Pero dice el 10, y vio Dios, el 3:10, y vio Dios lo que hicieron, o sea, que se arrepintieron. Ustedes conocen la historia, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero dicen estos, no, pero eso prueba que no era profeta porque no se cumplió lo que había profetizado. Pero también está el hecho de que Jonás no era de Judea, de donde supuestamente debían venir los profetas según ellos, sino de Galilea, de una población de Gat-Efer. Gat-Efer, que está acá en la región de Galilea, prácticamente en el límite entre lo que correspondía a las tribus de Neftalí y Zabulón. Lo leemos en Josué 19. Bueno, primero vemos que Josué era de Gat-Efer en Segundo de Reyes 14:25. Segundo de Reyes 14:25 dice que él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. ¿Ve? Jonás, hijo de Amitai, profeta de Dios, era de Gat-Efer. Y Gat-Efer, como decíamos, estaba en los límites que habían correspondido entre de Zabulón y Neftalí. Lo dice Josué 19, 10 y 13. En Josué 19, en el 10 dice, la tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarit. Y finalmente dice el 13, pasando de allí hacia el lado oriental a Gat-Efer, y a Itá, Casín, sale a Rimón, rodeando a Nea. De tal manera que estaba en el límite prácticamente de Zabulón con Neftalí, en la región de Galilea. Y sabemos que Galilea era despreciada por estos escribas y fariseos judíos. Recordarán en Juan 7:52, donde dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Lo ves? Para ellos Galilea era tierra casi gentil, puesto que ahí habían asentamientos de legiones de romanos. Además era la región del norte donde había habido aquella mezcla en tiempo de los asirios, donde los asirios trajeron gente de otros pueblos y demás. De tal manera que es curioso que la señal que el Señor Jesucristo le dice que se les va a dar es la del profeta Jonás, a quien ellos, eh, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos no consideran profeta por todos estos argumentos que acabamos de mencionar. Y no solo los fariseos, sino también los saduceos, porque los saduceos no reconocían como palabra de Dios ningún otro libro, sino los 5 primeros libros de Moisés, el Pentateuco. Ellos no reconocían ni los libros históricos, ni los libros poéticos, ni los profetas mayores ni menores. Obviamente eso incluía a Jonás. De tal manera que Jonás para ellos no era palabra de Dios. Entonces los saduceos, para ellos sencillamente Jonás no contaba. Pero Jesucristo plantea a Jonás como la prueba última que les va a dar. Obviamente teniendo a Jonás como tipo, en el sentido de que 3 días en el vientre de gran pez, Jesucristo 3 días en la tumba y es levantado por la mano de Dios. Así que interesante cómo esta gente se equivocaba por sus prejuicios y demás.
Dice, y dejándolos, se fue. Sabiendo Jesús que aquellos religiosos habían decidido rechazarlo, o sea, él les conocía lo que veía en su corazón, sabiendo que ellos no iban a cambiar por más pruebas que le demostrase, ya les dejó con el pensamiento y se lo dejó así medio encriptado para que, pues si no quieren conocer, no conozcan. Sabiendo esto, él los deja y se va. Definitivamente que no iba a gastar pólvora en gallinazo, como dicen en el interior. Ellos quedan entonces abandonados a su suerte, al destino que ellos, por la dureza de su propio corazón, han elegido para sí mismos. Es decir, ellos no es que Dios los está obligando, no es que Jesucristo los está arrinconando. Ah, que Él no nos quiso decir, Él no se nos quiso revelar, Él no nos quiso dar pruebas. No, suficiente prueba. Tanto así que hubo fariseos, como ya en alguna lección pasada comentamos y dimos las citas, que sí llegaron a creer. El mismo Pablo, que era fariseo de hueso colorado, como dicen. Así que pruebas había. Que ellos no quisieron creer es otra cosa. Y en ese sentido, siguiendo este ejemplo de Jesús, entender que como creyentes no estamos obligados a malgastar el tiempo con aquel que después de habérsele exhortado de una forma exhaustiva, persista de una forma tajante y ya francamente confrontacional, rechazar el mensaje del Evangelio. No hay para qué seguir eh, estrellándonos contra una pared de roca de un corazón duro que no quiere aceptar. Si Dios en su misericordia por alguna otra circunstancia de la vida lo va a remover más adelante ese corazón, pues oremos por él o por ella. Pero no estar en esa lucha confrontacional cuando las personas tajantemente rechazan el mensaje del Evangelio. Mateo 7:6 dice, no, dice el Señor, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Es decir, que cuando las personas se cierran a la banda, rechazan completamente el mensaje, no hay por qué insistirles y solamente orar que Dios tenga misericordia de ellos. Jesús, dejándolo, se fue. Y entonces pasamos al siguiente texto que está en Mateo 16, 5 al 12. Mateo 16, 5 al 12 es el siguiente texto que vamos a considerar a continuación. Anota para que lo revises y lo tengas ahí a mano para cualquier comparación el pasaje paralelo. El pasaje paralelo de Mateo 16, 5 al 12 se encuentra en Marcos capítulo 8, 14 al 21. Marcos 8, 14 al 21 es el pasaje paralelo de este texto de Mateo que vamos a considerar a continuación. Dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí tenemos que en este texto Mateo, siempre bastante conciso, bastante escueto, dice sencillamente: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan. Mateo no es muy escueto. Recuerden que la confrontación con los saduceos y los fariseos que acabamos de ver ocurrió acá en la orilla occidental. Recuerden que Jesús había cruzado desde la región de Decápolis con los discípulos hasta la región de Magdala. Acá en esta región de Magdala, junto a la llanura de Genezaret,
ocurre seguramente esta confrontación con los saduceos y fariseos. Entonces ahora sencillamente Mateo continúa diciendo que llegando sus discípulos al otro lado, o sea, ¿al otro lado de qué? Al otro lado del mar de Galilea, obviamente, o sea que vuelven a cruzar. Jesús y sus discípulos, luego de estar por poco tiempo en la ribera occidental del mar de Galilea, regresan entonces a la otra orilla, la orilla oriental, y lo hacen cerca de la ciudad de Bethsaida, es decir, cruzan desde la región de donde se encuentra Magdala a la región en el oriente, en la orilla este, donde está Bethsaida. ¿Por qué sabemos que es a la región de Bethsaida a donde se dirigen? Porque en Marcos 8:22, que está en el pasaje paralelo, justamente a continuación del texto que estamos en este momento considerando, dice que vino luego a Bethsaida, es decir, del lugar donde se van a encontrar en este momento, donde tienen el tema aquel de la conversación sobre la levadura de los fariseos, van posteriormente, según Marcos, a dirigirse a Bethsaida. De tal manera que estaban cerca de Bethsaida, o sea que el cruce fue de Magdala hacia Bethsaida. Y ahí es donde ellos se van a dirigir. Posiblemente este desplazarse hasta la costa este nuevamente o el margen oriental del mar de Galilea, al hacerlo Jesús procuraba evitar el conflicto con los religiosos y pasar más tiempo con los 12. En ningún momento, Jesús se está retirando por temor, no es porque está huyéndole a los religiosos, sino para que estos no le estorben mientras él completaba su ministerio y sobre todo terminaba de preparar a sus discípulos. Entonces, es esa la principal razón seguramente, apartarse para que no estén los religiosos ahí estorbando y sobre todo que cada esos meses preciosos que le quedan antes de su final viaje a Jerusalén para terminar de preparar a sus 12 discípulos. Y se desplaza a esta región de Bethsaida, donde cerca de allí se había dado la alimentación de los 5.000, si recuerdan, en su momento. Ya estudiamos ese pasaje. Así que a esa región es donde se trasladan según Marcos 8:22. Y dice, llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Los discípulos no sabemos la razón, pero parece ser que se descuidaron el que estaba encargado, o si eran todos, no lo dice. De alguna manera no llevaron el abastecimiento de alimentos necesarios para esta travesía. Así que llegan allá y alguien, oye, mira, no trajimos pan, qué cosa. Se dieron cuenta en ese momento que no tenían pan necesario para esa travesía. Y según Marcos 8:14, el pasaje paralelo dice que solo tenían un pan, y lo cual era evidentemente insuficiente. Dice Marcos 8:14 que habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Así que definitivamente que no tenían suficiente alimento para lo que venían por delante. Y dice que en ese momento que están ellos con este pensamiento de que no habían llevado pan y todo esto, dice Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Obviamente ellos tenían en su eh, eh, pensamiento el tema del pan y esto y lo otro, y Jesús, pues sin relación con esto, les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No es que está hablando del pan que ellos están pensando. Entonces, al llegar a esa otra orilla, Jesús les advierte que se cuiden de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y probablemente Jesús en ese momento aún tenía en mente la reciente confrontación con los representantes de ambos grupos, de los fariseos y de los saduceos, que acabamos de estudiar. Así que estando él quizás cavilando, pensando en esta situación, les quiere hacer una advertencia para que se cuiden, porque veían que esta gente, estos fariseos, estos saduceos, venían cada vez con más ímpetu y para que no fueran los discípulos a caer en las trampas que ellos tendían con mucha argucia, pues les hace una advertencia.
Pero dice que ellos pensaban dentro de sí diciendo, observe, dentro de sí, dice Mateo, que estaba allí para contarlo, dice que ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Ah, nos descubrió. Ahí estamos en problema con él porque, mira, nos está hablando del pan y de la levadura, así que quiere decir que se dio cuenta que fuimos negligentes no trayendo suficiente pan. Los discípulos entonces pensaban que Jesús se refería literalmente cuando les habla de la levadura. Recuerden que la levadura se utilizaba para, pues que o se usa para que el pan coja volumen. Pensaban que se refería a esa levadura para hornear de forma literal, y que eso era así, aludiendo a que se había dado cuenta que no habían llevado el pan que debían haber llevado para el viaje. Pensarían, nos podemos poner un poquito en la mente de estos discípulos, ellos pensarían que ya que no tenían pan, tendrían que adquirirlo en los lugares por donde iban a pasar. Entonces seguramente dijeron, nada, nos está advirtiendo que bueno, ya que no trajeron pan, ahora que van a buscar, cuiden que no sea el pan que sea preparado con la misma levadura que usan los saduceos y los fariseos. Miren por dónde va la cosa cuando nosotros no interpretamos bien las palabras del Señor y comenzamos a nosotros a prejuzgar y armar nuestra propia interpretación. Fíjese hasta dónde elucubraban ellos que él estaba reclamando que no tenían pan y por eso tenían que cuidarse de qué pan iban a escoger, porque sencillamente no debía ser pan como el que comían los fariseos y los saduceos. Eh, la verdad que a veces nosotros nos enredamos nosotros mismos a la hora de interpretar las palabras del Señor. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Jesús le estaba hablando de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos en su mente entendían que le estaba hablando del pan que se les quedó, que no trajeron. Sacaron otras conclusiones. Y es que las mentes humanas, nuestras propias mentes, a menudo nos tornamos tan superficiales y materialistas que no logramos captar el significado más profundo y muchas veces figurados de las palabras de Jesús. Así que debemos cuidarnos al interpretar la palabra de Dios, de no caer en un exceso de literalismo, sino saber entender el contexto en que se dice, y poder dar una adecuada interpretación. Estos discípulos erraron o estaban fallando en este momento en entender a Jesús porque sencillamente no se dieron cuenta que la frase que le estaba lanzando era una frase figurada y ellos pensaron en que era algo literal de lo que les hablaba. Y esto no es extraño, porque vemos que muchas veces los dichos de Jesús fueron mal interpretados porque no se entendieron que eran en sentido figurado o espiritual. Por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos. Juan, casi todo está en Juan. Juan 2, 19 al 20, dice la palabra, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Lo ves? Él está hablando de su muerte y resurrección y ellos toman literal aquello del templo que estaba por delante de ellos, cuando Jesús se refería al templo de su propio cuerpo. En Juan 3, 3 al 4 tenemos la conversación con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo y no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Imagínate, un maestro de la ley y se da esa terrible pérdida pensando que Jesús hablaba literalmente de volver a nacer físicamente cuando Jesús hablaba de nacer espiritualmente. En Juan 4, 10 al 11 tenemos a la mujer samaritana. Dice, respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella pensó que le estaba hablando del agua del pozo de Jacob, cuando Jesucristo le estaba hablando del Espíritu Santo, que iba a tener todo aquel que creyese en él. Luego, en Juan 6, ese era Juan 4, 10 al 11. Disculpen que no se los mostré. Juan 4, 10 al 11. Pero en Juan 6, 51 al 52 tenemos otro ejemplo. Jesús dijo,
Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Mira cómo se perdían. Jesucristo está hablando de que Él iba a dar su vida por ellos. Y bueno, obviamente usa ese sentido figurado de su carne. Pero ellos creían que era que tenían que convertirse en caníbales y comerlo. Hasta sus discípulos quedaron ahí medio atolondrados diciendo que esa palabra era demasiado dura. Pero es que no entendían el lenguaje espiritual que Él muchas veces utilizaba. Un último ejemplo está en Juan 11, 11 al 12. Dice allí, les dijo después, esto con los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Él estaba hablando de que duerme en el sentido que estaba muerto y entonces ellos piensan que está hablando que está dormido y que nada más hay que despertarlo. Entonces estos ejemplos nos muestran cómo a veces malinterpretamos las palabras del Señor eh, y debemos ser cuidadosos, pedirle siempre al Espíritu Santo que nos guíe para entender la palabra, porque les pasaba muchas veces a los escribas que, por ejemplo, interpretaban la ley de Moisés, muy literalmente, lo que se ha dado en llamar el hiperliteralismo. Y ya hemos visto, sobre todo en el Sermón del Monte, cómo el Señor Jesús le da una correcta interpretación a muchos de estos mandamientos, porque ellos lo interpretaban de una forma demasiado literal. Pero Jesús le da el sentido más pleno cuando se los explica. Entonces, debemos evitar nosotros mismos caer en este error eh, eh, cuando no nos apoyamos en el Espíritu Santo para poder comprender las Escrituras, sino que usamos solo la razón y ahí podemos caer muchas veces en errores para entender la palabra del Señor. Por eso existen normas de interpretación, lo que se denomina la hermenéutica, normas para la interpretación de la escritura y pautas para su adecuada análisis y extraer de ellas su verdadero significado, que es la exegética. Entonces, dejar que el Espíritu Santo te guíe y dejarte también guiar por aquellos que en un momento dado han tenido la oportunidad de prepararse en el estudio de la palabra, siempre evitando el error de querer nosotros sacar verdades que no están allí en el texto, sobre todo cuando lo sacamos fuera de su contexto. Entonces, este ejemplo de los discípulos valga para que nosotros recapacitemos en de qué manera estamos interpretando las palabras del Señor que tenemos ante nosotros. Dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? Mira, Jesús entiende lo que los discípulos están pensando, lo cual es evidencia de su deidad, algo que Mateo se ocupa siempre de destacar, porque recordemos que Mateo permanentemente está tratando de demostrarle a los de su nación, a los judíos, que Jesús es el Mesías a través de su evangelio. Entonces él presenta profecías y presenta los milagros y en este caso las capacidades de poder entender lo que las personas piensan. Y aquí en Juan 2, 24 al 25 leemos, por ejemplo, lo que decía que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así que Jesús podía entenderlo porque él era el Hijo de Dios. Y él les plantea 4 preguntas, le va a plantear a sus discípulos 4 preguntas con las cuales va a procurar que ellos descubran por sí mismos la verdad espiritual que había detrás de sus palabras. Porque el Señor desea que nos esforcemos por conocer sus verdades por nosotros mismos, para lo cual debemos precisamente meditar en su palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Y es que siempre que se queda más arraigado en nuestras mentes aquello que hemos descubierto por nosotros mismos en el ámbito secular y también en el ámbito espiritual. Así que el Señor Jesús va a tratar de que de ellos mismos nazca la respuesta a que en este momento se les había mantenido un poco confusa, planteándoles esta serie de preguntas que vamos a ver en nuestra próxima ocasión que nos reunamos.
Hasta entonces, sigue estudiando la palabra, sobre todo pidiendo al Espíritu Santo que te guíe y el Señor te ayude en esa labor que es para vida eterna. Dios te guarde.